No es para hacerle trampa a a Mandy, nuestro amigo, ustedes lo conocen, socio ejecutivo de la empresa encuestadora Bendixen y Amandi, un placer tenerlo acá. Siempre, Digo, Pedro. no es trampa elegir una parte en la que hablan de economía porque el papá, el señor Fernando Amandi, que nos acompaña vía Skype, fue ejecutivo de uno de los bancos más poderosos del planeta, así que el tema de las finanzas no se lo cuenta a nadie. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pedro, y tú te la escuchas, y mi hijo, ¿qué tal? ¿Se siguen llevando bien pese a la discrepancia? Bueno, yo creo que sí, o sea, al final todos somos cubanos y todos somos padres e hijos, así que yo creo que muchos padres e hijos y hijas y madres estuvieron viendo este discurso hoy y hubo un momento, yo creo que hasta mi padre, que yo sé que tenía sus reservaciones, estábamos hablando a través del texto y tuvo que reconocer que fue un momento histórico y en mi juicio, y ahora te lo voy a comentar como lo vi a él, pero yo creo que fue el discurso, Pedro, que partió la espalda del régimen castrista. Que un presidente de los Estados Unidos, de la manera tan pedagógica, tan inteligente, fue y despeluzó las mentiras del régimen, retando en la cara de Raúl Castro y todos los dinosaurios que quedaban del régimen, mientras que este discurso que se enfocó hacia el pueblo cubano se daba por todo Cuba, inédito y para mí un momento donde me tuve que quitar la gorra al presidente de los Estados Unidos por hacer un discurso fenomenal e histórico. ¿Amandi Senior coincide o discrepa? Bueno, ahí está la primera diferencia entre mi hijo, a quien yo quiero por encima de todo en la vida, y yo. Él ve el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, probablemente producto de los 67 años que tengo y los 57 que llevo observando al régimen totalitario represivo cubano. Primero, con respecto al presidente Obama, sin duda alguna, las palabras del presidente americano hoy en Cuba, en La Habana, cara a cara a ese régimen putrefacto y corrupto, siendo transmitido nacionalmente, supuestamente, no lo hemos comprobado, pero asumimos que fue transmitido a todo lo largo de la isla, fue contundente y dijo las verdades que habían que decir. O sea, las palabras del presidente, poderosas, con toda la luz de la democracia y la libertad, fue para mí algo que francamente me trajo lágrimas a los ojos. El entusiasmo de ver a mi patria, que un presidente americano le esté hablando de esa manera fue espectacular. Ahora hay que ver las acciones que siguen. Claro. Ahora, ¿por qué entonces, vamos a decir específicamente con lo de hoy, esto es el equivalente a que una empresa muy grande vaya a pedirle crédito a usted cuando era presidente del banco? Esta empresa es el presidente Obama y le dice, mire, le pido crédito porque a los que hacen mal las cosas en este mundo, a los que las hacen torcidas, les estoy cantando 4 verdades. ¿Por qué no el vaso medio lleno entonces? Bueno, fíjese, cuando uno pide crédito tienes que tener una serie de requisitos, ¿no? Buen historial de pagos, un buen buró crediticio, tienes que tener las entradas. El presidente muy sabiamente le dijo a Castro y a ese régimen cubano, oye, tienen que cambiar, ¿eh? Si ustedes quieren inversión extranjera, si ustedes quieren compañías que vengan a trabajar en Cuba, hay que tener un patrón de ley de labor, ¿no? De trabajo, donde el patrón pueda contratar al empleado directamente, no a través del Estado, para que el Estado se quede con su comisión. O sea, tiene que haber una jurisprudencia que respeta los contratos entre el ente judicial, entre el ente político y la empresa privada. O sea, si Cuba quiere progresar, nosotros estamos aquí, le extendemos la mano. Estas son las reglas del juego, no norteamericano, mundial. Así que se ponen para su número o seguimos igual. Ahora hablo con Amandi Jr. Si no hubiera sido por esa escena horrible del domingo, cuando arrastran mujeres otra vez, cuando golpean, cuando esposan, cuando meten ahí como ganado o tratan de hacerlos parecer ganado en un autobús, esto habría tenido todavía una dimensión mayor. Pero habla de un presidente que muestra valentía, que cumple con su promesa de cantárselas en la mesa, pero al mismo tiempo llega a un territorio en el que siguen tratando a la gente que discrepa de una forma salvaje. Pero se reveló de lo que todos que estamos viendo este programa en el sur de la Florida y a través de la nación entera sabemos. Es un régimen brutal, dictador, que actuaron como han actuado los últimos 57 años. Yo creo que la debilidad que mostraron ese régimen fue en la manera de comportarse
sabiendo que los ojos del mundo estaban enfocados por primera vez en 57 años en Cuba y de todos modos actuaron de esa forma. Yo regreso, Pedro, a los eventos que pasaron ayer, en esa conferencia de prensa que va a quedar en la historia, una conferencia de prensa que fue improvisada, yo creo que maniobrada por el sabio del presidente Obama, que lo forzó a Raúl Castro exponerse a lo que todos los jefes de Estado tienen que ser, someterse a preguntas de la prensa internacional. Y él se reveló una vez más una persona intransigente, no quería contestar el tema de los derechos humanos, de los presos políticos. Quiso terminar la conferencia de prensa como si estuvieran en su vestuario, mandándole a las personas a que le traigan la comida. Y yo creo que viendo la reacción de los norteamericanos periodistas, después de eso te lo dijo todo. Pero una vez más, yo entiendo el dolor de mi padre, lo entiendo como nieto y hijo de exiliados cubanos. Y quisiéramos todos que Barack Obama fuera y en su discurso diera asesinos a los Castros o le dieran una trompetada, una galleta. Pero esa es una reacción emocional y a veces las emociones aguantan y no te permiten progresar. Lo que vimos hoy, un presidente con sangre fría, pero con una retórica aceptable y indocumentable, poder decirle a la cara y retar ese régimen. Y yo creo que por eso valió la pena no solamente esta visita, pero esta normalización que va a cambiar, ojalá, y liberar el pueblo cubano reprimido por 57 años. Cierro con usted, señor Amandi. Bueno, los dos son señores, uno es un poco mayor que el otro nada más, pero voy con Amandi Senior para redondear la conversación. Ha esperado durante todos estos años y ha sufrido y se ha desangrado emocionalmente en muchos aspectos. ¿Es por lo menos una ráfaga refrescante esto que vio hoy que me dice le llevó a que resbalaran algunas lágrimas por sus mejillas? Fue un aire fresco, sin duda alguna, el ver hoy al presidente norteamericano en Cuba, pero también tuvo el mismo sentimiento cuando fue el Papa Juan Pablo II a La Habana. Y de esa manera tan sabia les dijo que no tuviesen miedo. No tengáis miedo, no tengan miedo. Sin embargo, Pedro, han pasado 15 años. A mí lo que me preocupa, es que no se había todavía despegado Air Force One, el avión presidencial. Y yo estaba viendo un reportaje de ESPN, de un cubano tuvo el coraje de protestar y vinieron estos salvajes y se lo llevaron preso en un automóvil. La represión nunca paró por un minuto durante la estancia del presidente norteamericano. Y eso es lo que me preocupa a mí. Una vez que se vayan las palabras, las sonrisas, las imágenes, todo sigue igual porque el régimen, el único objetivo del régimen cubano es preservar el poder por encima de todo lo demás. Señor, un gran gusto tenerlo con nosotros, que sea la primera de muchas. Muy, pero muy amable. A ti, Pedro, y hasta luego, Fernando. Un beso, papi. Perdón, ¿cómo fue ese apodo? Un beso. No, pero bueno, me pareció que hubo un apodo ahí de parte de papá para el hijo que no... ¿Cómo que te dice él? Bueno, me dijo Fernán, yo soy Fernán, él es Fernando. Ya, él es Fernando. Ya. Abrazo, señor, Gracias, un Pedro. gusto tenerlo por aquí. Igualmente. Muy, pero muy amable. Por cierto, ustedes habían visto unos instantes antes a lo que se refería el papá de Fernán sobre lo que pasó en ESPN. Efectivamente, fue un episodio de los que marcan símbolos en este proceso. Una pausa y al volver, el terrorismo otra vez, desgraciadamente, dice presente y arrasa en Europa.